venida de nuestro Salvador. Y quizás este mensaje lo voy a tener que dividir en dos tantos tal vez. Así que si no termina, anote, tome nota. Es algo que es importante en cuanto al saber que Cristo viene pronto. Y en esta mañana, bueno, este es el tema, ¿verdad? Esta es la promoción que pusimos. Y hermanos, de veras, la vida, como hablábamos la vez pasada, es frágil. En un momento dado, la gente muere y pasa la eternidad. El punto es dónde vamos a pasar la eternidad. Y también es saber que Cristo viene y tenemos que estar listos, prepararnos para el encuentro, ese gran día precioso, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. ¿Verdad? Esos son los textos que leíamos, que hablábamos en Corintios, de que nuestro cuerpo va a ser transformado y Él va a venir en un abrir y cerrar de ojo. Él va a llevarnos, ¿verdad? También habla Pablo en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. No voy a entrar a leer los pasajes porque ese era el propósito que lo leyéramos, para tener una idea de cómo vamos a leer esto, ¿verdad? Hermanos, a través de los años, antes de empezar, sí, hermanos, vamos a orar para que Dios nos guíe. Hermanos, que oremos para que los niños estén controlados hoy. Es un mensaje muy serio que queremos transmitir no solamente a ustedes como iglesia, hermanos, sino a otros a través de los otros medios sociales que tenemos. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones. Danos calma en este servicio, que tu presencia, tu voluntad y tu poder se manifieste en nuestra iglesia en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, como dije anteriormente, a través de los años se ha hablado mucho acerca del fin del mundo. Hoy más que nunca he oído y visto a través de los medios, internet y cosas así, que se habla del fin del mundo. Pero la realidad es que muchos han dicho, como dije ahí está, han dicho que se acerca el fin del mundo. Muchos decían para el año 2000, tal vez se acuerdan, el famoso Y2K, no sé si eso pasó en México, pero acá, hermanos, la idea era que las computadoras estaban programadas con dos digitales y se decía el 09, el 08 para decir el año que venía en aquellos años, 1998, o sea, 98, algo así, eran los dos dígitos. Pero al llegar al año 2000, las computadoras iban a digitar algo así, el 00, ¿no? Y bueno, decían que iba a haber un caos, que era el fin del mundo, etcétera. Pero en realidad, por eso es que dice ahí, creo que Best Buy anunciaba y promovía que el 31 de diciembre de 1999 usted apagara la computadora, la desconectara por si acaso. Y me acuerdo que ese día, el 31 de diciembre de 1999, estábamos en una vigilia en una iglesia y todos estábamos esperando y yo me acuerdo que decían que los carros se iban a apagar. Porque las computadoras se iban a dañar y algo así. Y me acuerdo que íbamos a la casa, me acuerdo en la Dodge, me acuerdo que teníamos, y decía, wow, y se va a apagar y que no sé qué. Pero en realidad eso pasó algunos problemas técnicos, pero no pasó nada, ¿verdad? Otros decían que el fin del mundo era para el tiempo de los mayas. Ellos tenían un calendario, ¿verdad? Y decían que se terminaba el mundo, de acuerdo al calendario maya, para el diciembre del 2012. ¿No recuerdan esa fábula o esa historia? ¿Verdad? Y se terminaba el 21 de diciembre, con fecha, ¿no? El 21 de diciembre del 2012. Todavía hicieron una película que se llamaba El 2012. Otros han ido más allá, Nostradamus ha dicho cosas, pero también otros han ido hasta poner fechas. Un predicador, Charles Taze Russell, fundador de una organización religiosa, dijo que Cristo iba a venir para el año 2014. Imagínense poniendo fecha. Y vino, se pasó el 1914
pero no pasó nada, y después él dijo, no, es que él vino espiritualmente, ¿verdad? Y como vemos, todo es así. Y muchos han profetizado la venida del Señor, pero miren lo que dijo Cristo. Dijo Cristo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, las palabras de Cristo, no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Está que no hay nadie que sepa cuándo es el fin del mundo, cuándo Cristo va a venir. Nadie sabe, no hay una exacta fecha de que este día va a pasar, que Cristo viene o que va a ser el fin del mundo. La realidad, hermanos, es que todos los que han profetizado acerca de la venida de Cristo han quedado como falsos profetas. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado, dice. Con presunción ha hablado el profeta y no tengas de él temor, o no tengas temor de él. Hermanos, es lo que ha pasado. Muchos han habido falsos profetas. Cristo viene en tal fecha, Cristo así, pero en realidad, hermanos, no hay una fecha exacta, ¿verdad? Y por eso es que nadie puede decir cuándo Cristo viene. Ahora bien, se habla del fin del mundo como que se va a acabar el mundo, que el sol se va a caer, cosas así, ¿verdad? Pero antes de todo eso, antes de que suceda el mínimo fuego que caiga del cielo, va a acontecer un hecho muy importante en la historia de la raza humana. La Biblia menciona que antes del fin del mundo, antes de todo, va a acontecer un hecho histórico en la raza humana, y es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros los cristianos vamos a ser levantados, como decía el texto, en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados a la presencia del Señor y seremos transformados, porque este cuerpo mortal no puede entrar a la presencia del Señor. Nuestra condición es de pecado, esto lo explicamos la semana pasada, pero nuestro ser va a ser transformado con un nuevo cuerpo, un cuerpo especial para entrar a la presencia del Señor. ¿Qué día feliz será, hermanos? ¿Qué día feliz será para el creyente cuando nuestro Cristo venga y seremos arrebatados a su presencia? Hermanos, aún aquellos que han muerto en Cristo, que están muertos, van a resucitar. Es un día precioso, hermanos. Es un día que está lleno de esperanza. A mí me emociona oír estos cantos. A mí hasta me pongo, a veces se me sale una lágrima a ver un canto o a leer los pasajes de la Biblia cuando menciona que hay una esperanza grande para el creyente, que Cristo viene a llevar a su iglesia. Pero también va a haber un día triste, amargo. En medio de todo esto se va a causar un caos, porque los creyentes van a desaparecer, familiares que no son salvos van a estar buscando a sus padres, a sus hijos, a sus familiares, y entonces va a haber un caos en el mundo, y en medio de ese caos alguien va a surgir y a decir, aquí está el control, ¿verdad? Y eso es como, no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso, pero se va a ver el surgimiento del anticristo que va a controlar el mundo. Mateo 21:24 dice acá, no sé si está ahí, no está por ahí. Mateo 24:21 dice así: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de lo escogido, aquellos serán acortados, ¿verdad? Y dice acá que va a haber tribulación como nunca ha habido en la historia de la raza humana. Va a haber una tribulación en ese tiempo. Ahí donde se habla que va a caer fuego, va a haber guerra y cosas como nunca hemos visto en la tierra. Va a surgir un hombre que va a controlar el mundo, que es el anticristo. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y habla acá más, y lo que da a entender es que va a nacer el hijo de apostasía, el anticristo, el hombre que va a odiar a los creyentes, se va a hacer como creyente, a su inicio va a engañar a la gente, pero después va a arremeter contra los cristianos. Por eso es bien importante, estimado hermano, que seamos realistas. ¿Cómo estamos con Dios? Si Cristo viene hoy, ¿usted está listo, hermano? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo irá a su presencia espiritualmente? Y si no es creyente, ¿qué esperanza tiene usted para la venida de Cristo? Entonces la venida de Cristo se da en dos fases. En primer lugar, el rapto de la iglesia, y en segundo lugar, cuando Cristo venga físicamente a salvar al mundo. Ahora bien, se da en dos etapas. Pero algo que quisiera mencionar acá en el 1 Tesalonicenses 4, donde leyó el hermano, 1 Tesalonicenses 4, verso 13, sí. Dice acá: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, Cristo viene y dice que traerá, si así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Fíjense bien acá. Él viene a resucitar a la gente que está en las tumbas, a los creyentes. Pero por otro lado, él dice que viene, los trae del cielo. Mire bien, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo trae a los creyentes. ¿Y de dónde viene Cristo? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿De dónde viene cuando venga a llevar a la iglesia? Y dice acá, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o los muertos creyentes. Entonces esto es bien importante, que tenemos que entender que la Biblia dice que a los creyentes Cristo los trae. Hay una confusión en cuanto a eso, que la gente dice que la gente, el que está enterrado está descansando y está en la tumba. En la tumba está lo físico, pero después de muchos años el cuerpo desaparece, se desintegra, se lo comen los gusanos, dicen. Yo me acuerdo muchos años, tendría como 6 años, en la mañana que iban a enterrar a mi papá. Y yo no sé cómo era la cosa, en nuestro país es bien diferente. El asunto que no sé, es que sacaron a mi abuela para poner a mi papá, pero yo tenía 6 años, pero me acuerdo que sacaron los restos de mi abuela. Lo único que estaba era el cabello. Y ahí unos cuantos huesitos que estaba por el cráneo, un pedazo de cráneo. Yo no sé cuántos años tenía mi abuela haber muerto, pero no había nada. Entonces, si nosotros esperamos que los muertos van a salir de las tumbas como en las películas zombies, ¿no? Ahí salen así. O qué otra película, no sé, pero que salen así como las momias de Guanajuato, que salían de las tumbas, ¿verdad? No, dice que Cristo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que Cristo viene del cielo y trae a los creyentes para traer y resucitar con un cuerpo resucitado. Eso es bien importante. Cristo viene con los creyentes. En el día del rapto, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que han muerto en Cristo. Entonces en la tumba no hay nada. Más que todos los huesos, si acaso hay. Pero Dios, en su misericordia, su misterio y su grandeza, trae a los creyentes a traer y resucitar con un cuerpo transformado. Entonces, eso es bien importante entender. Ahora, morir en el Señor significa morir. En el tiempo de los creyentes, por ejemplo, dice acá, tampoco queremos ignorar que acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los que no tienen esperanza. O sea, ¿quién eran los que no tenían esperanza en el tiempo de Pablo? Los que no creían en Cristo. Entonces, ellos hicieron esta distinción. Los creyentes duermen en Cristo. Los demás se mueren. Así de sencillo. Miren acá el pasaje en Hechos 7:59. Hechos capítulo 7, 59. ...59 al 60. Aquí Esteban está siendo apedreado por predicar el evangelio. La gente se aglomera, se enoja con Esteban y lo matan a pedradas. Y aquí sucede la historia. Miren, en Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Todavía Pablo no se había convertido, este Saulo es Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras le invocaban y decía, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se quedó dormido porque muchas pedradas. Dice que entregó el espíritu. O sea, que murió. Entonces, los creyentes, ese viene el término, que cuando los creyentes morían, decían, durmió en el Señor. No está muerto, durmió en el Señor. Como ahora hoy en día, cuando un creyente muere, ¿qué decimos? Está en la presencia del Señor. Entonces, esto es bien importante, que Cristo viene a levantar a los que están en Cristo, a los que han muerto en Cristo, no a todo mundo. Él viene con los creyentes que ya están en la presencia del Señor, viene a darles un cuerpo y a resucitarlos con un cuerpo inmortal. Entonces, bien importante esto. Y también viene Cristo, no solamente en el rapto, sino también viene de una manera física. En Zacarías 14, 3 y 4 habla de la situación física que viene. Zacarías 14, hermanos. En verso 3, Zacarías 14, verso 3 habla, esta es la situación cuando ya después del rapto, el anticristo gobierna el mundo, hace guerra con todas las naciones, contra el pueblo de Israel, lo que se llama la guerra de Armagedón, cuando el pueblo de Israel está rodeado. Dice acá en verso 3 del capítulo 14 de Zacarías, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies, fíjense bien, y se afirmará sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hasta el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que cuando Cristo viene en su segunda venida, Él viene físicamente y pone su pie en el monte de los olivos que hoy conocemos, y ese monte se va a partir con solo su presencia al poner su pie en ese monte. Hermanos, maravilloso. Pero esta es la segunda venida física, cuando Él viene con poder y gran gloria. Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que lo extrapasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén, dice la Biblia. O sea que su segunda venida Él viene con todo. Él viene con poder y gran gloria y todo ojo le verá. Y va a venir a controlar, a destruir a los enemigos de Israel, a destruir, a poner en orden en las naciones y establecer la paz mundial por 1000 años. Entonces, ese es el contexto. El rapto, más que todo, es el levantar a los creyentes que han muerto para llevarlos en una nube en la presencia del Señor. Ahora, Él viene físicamente cuando todo ojo le verá. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados, dice Pablo, seremos llevados a su presencia y ahí estaremos con Él en el aire. Qué maravilloso, hermanos. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Que si tenemos campamento, que si tenemos reuniones, que si tenemos pizza, que si no. Eso de nada. Lo más maravilloso como iglesia, hermanos, es que un día vamos a estar en su presencia. Todo dolor, todo problema, todo, Él estará con nosotros.
dice la Biblia que Él estará con nosotros, hermanos. Y esa es la promesa. Ese es lo que nosotros tiene que ser nuestro día. Entender que Cristo puede venir hoy. Puede venir a levantarnos. Y por eso yo debo estar listo. Yo tengo que saber que en cualquier momento, hoy más que nunca, Cristo puede venir, hermanos. Amén. Hoy más que nunca. Las señales están cumplidas, hermanos. Hoy las señales están cumplidas. Ya no hay nada que esperar, hermanos. Cristo viene. Alegrémonos. Regocijémonos. Porque al venir Él llevará a su iglesia a su presencia. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, ese es el ticket que le garantiza ir a su presencia, hermano. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente, ese día va a ser de gran lloro y crujir de dientes. Miren, ¿por qué? Voy a mencionar algunas razones. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo está cerca? ¿Y por qué creemos que Cristo viene? ¿Por qué Cristo viene? En primer lugar, porque la Biblia lo dice. Yo creo que Cristo viene, hermanos, no porque un predicador me enseñó, no porque un maestro que me enseñó, me instruyó. ¿Por qué no? Ellos fueron muy buenos maestros. Yo he tenido buenos maestros. Yo tengo gracias a Dios, hermanos, que yo puedo llamar a mis mentores. Aún para la clase de la semana pasada yo llamé a mi primer pastor y le dije: mire, pastor, voy a predicar acerca de cuerpo, alma y espíritu, los muertos y todo eso. Y le mandé: mándame su opinión en tal cosa. Y él me mandó su opinión. Tengo mi pastor que me ordenó, le mandé una nota: mira, pastor, eso. O sea, pero no tanto es eso. No es tanto que me hayan enseñado esto, sino lo más importante es que la Biblia dice que Cristo viene, hermanos. Y viene a levantar a su iglesia, viene a levantarte a ti, viene a levantarte a mí, a levantarme a mí, porque un día depositamos nuestra fe en Cristo. La Biblia dice en Juan 14:2, Juan 14:2, verso 1 dice así. Juan 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Miren bien esto importante: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí el énfasis: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Miren el énfasis. O sea, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero si no fuera así, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo fue a preparar una mansión, fue a preparar un lugar para ti y para mí. Y si me fuere, aquí cuando Cristo habla, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cristo dijo: yo vendré otra vez. Y mire bien lo importante: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo dijo: me voy, pero regreso y vengo a tomarlos a mí mismo. Y eso es lo que Pablo lo explica más adelante como el arrebatamiento de la iglesia. Cristo lo explicó acá. Más claro no lo puedo entender. Y dice que nos llevará así a vosotros. Perdón, y fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y viene Tomás y le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más promesa más grande que Cristo prometió a la iglesia, que Él vendría otra vez y los tomaría a sí mismo. Y la palabra ahí, cuando dice nos tomaría a sí mismo, en los originales da a entender esta palabra zarpazo. ¿Se acuerdan? Yo no sé, bueno, yo soy de la generación del tronco, no había videos y cosas así. Pero anyway, de tronco y canicas. ¿Se acuerdan? Había una cosa hace, en mi niñez, en los 60, que eran jacks, le llamaban, unas cositas como estrellas, y tiraban una pelotita, y tenían que agarrar esa, ¿cómo se llamaba? Jack. ¿Perdón?
Unas estrellitas así, y tiraban la pelota y la agarraban y agarraban todo. Entonces ese es el sentido de la palabra tomarse o el arrebatamiento, es agarrar. Entonces la idea es que Cristo viene a tomar la iglesia, a dar un zarpazo, un solo, ¿verdad? Y eso es importante, hermano. Por eso creemos que Cristo viene, hermanos, porque Cristo viene por nosotros. Dice Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Si creemos, hermanos, que Cristo viene, que Él va a levantar a la iglesia, Él va a llevarnos a su presencia. No sé, muchas iglesias o otras denominaciones no lo creen así, de respetos, pero aquí la Biblia me enseña, hablando Cristo, y eso que no, sin dejar atrás los versículos de Pablo, que Él viene a llevar a su iglesia. Ahora, en primer lugar, creemos que Cristo viene porque la Biblia lo dice. En segundo lugar, una de las señales más grandiosas que hay es el establecimiento de Israel como nación. El establecimiento de Israel como nación. Dice en Lucas 19, ...41 al 44... Lucas 19, 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, y diciendo: oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y se derribará a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra cuando conociste el tiempo, y por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesucristo da una profecía. Dice que te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, Israel fue destruido. Esto que dijo Cristo, se cumplió 70 años después. 70 años después, un gobernador o un alto militar del Imperio Romano, llamado Tito, en el año 70, llegó, sitió la ciudad y la destruyó, y no dejó piedra sobre piedra. El templo fue destruido, hermanos. Ya no había templo para el pueblo de Israel. Gran templo de Salomón, el gran templo de Herodes quedó destruido. Ya no había dónde hacer sacrificios. Ya no había un lugar para reunirse y adorar a Dios. Y esto pasó en el año 70, y el pueblo de Israel fue llevado a las naciones y a andar vagabundo por todas las naciones. Imagínense ustedes, hermanos, usted que es salvadoreño, y le diga: ya no existe El Salvador. Qué tristeza sería. Oh, no, El Salvador es una tierra ahí, pero ya no es nación. Tiene el nombre de El Salvador, pero ya no existe. O México, o Nicaragua, ya no existe. Eso le pasó al pueblo de Israel por casi 2000 años, hermanos. El pueblo de Israel no ha tenido un país, una nación. Fueron esparcidos por el mundo, por castigo, por la desobediencia, por no aceptar el mensaje de Cristo. Y en otro pasaje, en Lucas 21, más adelante, verso 24, dice acá: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, fueron esparcidos los israelitas. Donde quiera hay judíos. Hay judíos en El Salvador, ¿verdad? ¿No hay judíos en El Salvador? Todo el comercio manejado por los judíos en todo el mundo, ¿no? Nicaragua igual.
Creo que el presidente de ustedes es de origen judío, ¿no? Creo yo, allá en El Salvador. No sé. Pero hermanos, el pueblo ha sido expulsado. Que el tiempo de los gentiles se cumpla. Quiero aclararles, el tiempo de los gentiles es el tiempo donde los gentiles gobiernan el mundo. En el Antiguo Testamento, Dios escogía al profeta, Dios escogía al rey, pero después por la negación, por el pecado de Israel, Dios dejó de entregar a Israel al mundo. Y vino Nabucodonosor, vinieron reyes a dominar a Israel. Todavía cuando Cristo vino, el pueblo estaba gobernado por los romanos, que eran el tiempo gentil. O sea, hoy es el tiempo gentil. O sea, tenemos presidentes en todo el mundo que no son judíos. Pero, hasta aquel día, dice que el tiempo de los gentiles se termina. Hermanos, Israel se constituyó nación en el año 1948, el 14 de mayo de 1948. O sea que desde el año 70 de Tito hasta 1948, Israel vino a ser nación. Casi 2000 años. Y fue hasta el 5 de junio de 1967 que Israel volvió a tomar a Jerusalén en la guerra, lo que se llama la guerra de los 6 días. Imagínense. Y Ezequiel 36:24 dice: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Hermanos, esta es una señal grande, porque para los que predicaban el evangelio, la segunda venida de Cristo, todavía para los años 1911, 1912, por ahí, esta señal no se había cumplido. La Israel como independencia, con su tomar su poder otra vez como nación, es una de las señales más grandes de todos los tiempos. La otra cosa que está por verse y pronto se va a ver, inclusive ya se está trabajando en eso, es la construcción del tercer templo. En 2 Tesalonicenses, cuando leíamos hace poco, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, hablando del anticristo, miren lo que dice acá: el cual se opone, el anticristo, y levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿dónde se sienta? En el templo de Dios, como Dios, y haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que Jesucristo dijo, la abominación, la gran abominación que Cristo mencionó. Hermanos, o sea que el anticristo para el tiempo final, él se va a sentar en el templo. O sea que para que el anticristo se sienta en el templo y entre en el templo, se tiene que construir el templo. Daniel dice que él cesará las oraciones, los sacrificios. Porque ahorita en este momento no hay sacrificio a Dios en el templo. Los israelitas no sacrifican animales hoy en día. No sacrifican corderos ni nada de eso. Porque no hay templo. Hasta que el tercer templo se levante, será uno de los síntomas que ya están cerca. Y ahorita en este tiempo moderno, se está preparando el templo. Hay una institución en Israel que se llama Templo Institute, o el Instituto del Templo. Ellos están preparándose, ya dicen que ya está la lámpara de oro que había en el santuario y todas esas cosas. Los utensilios ya lo están preparando. Están preparando los judíos, los levitas que van a servir en el templo. Ahora, ¿cuándo lo van a construir? No sabemos. Pero estamos en las señales. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que Cristo viene, por eso lo creemos, es una señal importante. La segunda señal es el levantamiento de Israel como nación, hoy más que nunca. Y en este tercer punto me voy a quedar, creo yo, por cuestión de tiempo. El tercer punto es el aumento de la ciencia. Leamos Daniel capítulo 12, ¿no? Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12 dice acá, verso 4.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, qué maravilla es que desde el Génesis hasta el siglo XIX, el medio de transporte de la raza humana ha sido el mismo. Siglos y siglos y siglos, el medio de transporte ha sido el mismo. ¿Qué era el medio de transporte de nuestros tatarabuelos? No voy a decir abuelos porque pero yo creo que mis abuelos era carreta, era coche, a caballos. No había luz eléctrica. Nuestros abuelitos de allá de nuestro país se van a decir, nos van a contar de que el alumbrado público pasaba alguien, era como un candil o algo con gas, algo así, con gasolina o aceite, y el alumbrado público pasaba alguien a caballo poniéndole el encendedor, la mecha. Y eso ya quedaba el alumbrado público hasta que se acabara el gas o la mecha. ¿Y eso hace cuánto? 1920, 1930 en nuestros países, 1900, 1800. O sea que desde el Génesis hasta el siglo XIX, 18, no ha habido ni un cambio. La ciencia no se ha aumentado, hermano. Desde el Génesis hasta el siglo, pongámosle 18 para no decir muy adelante, o 1019 pongamos. Pero fíjense bien en esto. El ser humano tenía el mismo cerebro, la misma inteligencia. No es que seamos más inteligentes nosotros de este siglo moderno que los inteligentes que habían en el tiempo de Colón, por ejemplo. Da Vinci, ¿cuánto era Da Vinci? 1500 algo, ¿no? 1600 por ahí. Pero él hablaba de la luna, él hablaba de la tierra, de muchas cosas. Era inteligente. Pero el hombre como tal no había podido desarrollar su inteligencia para avanzar la ciencia. Mire bien, el medio de transporte ha sido el mismo por siglos y siglos, con el mismo hombre y con la misma inteligencia del hombre. Pero aquí Daniel nos dice que la ciencia en el tiempo del fin se aumentará. Hermanos, fue en el año 1807 que Robert Fulton inventó el barco de vapor. Miren, 1807. O sea que antes de 1807 no había nada. No había barco de vapor. Fue hasta el año 1879 que Thomas Alva Edison inventó el bombillo. O sea que recién estamos recibiendo la luz eléctrica, hermanos. Nuestros antepasados con luz artificial, con candiles, qué sé yo. Hermanos, fue hasta el año 1885 que Carl Benz de Alemania inventó el primer motor de gasolina. O sea que 1885, ¿qué más? ¿Que 200 años? Y los siglos atrás no pudo haber inventado el hombre algo parecido. Imagínense, en el año 1911, ya en esta era, 1911, Will Carrier inventó el aire acondicionado. Miren acá qué rico que se siente. Bueno, yo no sé cuando tenemos la puerta abierta por el virus que se vaya, pero tenemos el aire acondicionado y nos ayuda, ¿no? Si no, ¿cómo estaríamos? Pero miren, 1911 se inventó el aire acondicionado. ¿Cómo hacían nuestros tatarabuelos, nuestros descendencias anteriores, hermano? Sin aire acondicionado. ¿Ah? Nosotros que, ya no hay un poquito de calor, qué calor, y ponemos el aire acondicionado, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Y en nuestros países cómo nos quemábamos. Pero hermanos, 1911 se inventó el aire acondicionado. Como pueden ver, la ciencia se ha aumentado en los últimos siglos. En los últimos 20 años, la ciencia ha explotado grandemente. Desde 1970 a 1985 se ha inventado la computadora, las computadoras personales, la calculadora,
la calculadora de bolsillo, videos, cassette, CDs. En 1985, mire bien, 1985. ¿Cuántos nacieron antes de 1985? ¿Cuántos nacieron antes de 1985? Ok, alguien está levantando la mano y dice, nació en el 70, ¿no? 1985. Es nuestra generación, hermanos. Nuestra vida. Hasta 1985, Windows, o el que inventó, o Bill Gates creo que es Windows, ¿verdad? Y patentizó la computadora Windows. En 1993 se estableció, surgió al mundo el GPS. 1993. O sea que antes de 1993, ¿cómo andábamos? Con mapas. Yo me acuerdo que fuimos a Miami, creo, una vez, con un gran libro así, de esos mapas, y marcábamos la salida tal, la derecha y cosas así. Yo no sé si le ha pasado a ustedes. Pero ahora todo es computadora, teléfonos, GPS. GPS significa Sistema de Posición Global. En 1976, Apple puso al mercado su primera computadora. 1976. Hermanos, ¿y qué pasó antes? Que no había otro Bill Gates anteriormente, un Steve Jobs antes. ¿Por qué hasta ahora se ha aumentado la ciencia? Ahora tenemos tabletas, iPhone y un montón de cosas. Y la ciencia se ha aumentado tanto. Hermanos, es terrible esto. Cómo la ciencia se ha aumentado y seguirá aumentando. Podemos pensar toda la tecnología que hemos tenido, todo lo que tenemos ahora, y entender que Cristo viene pronto. Dice Daniel, y la ciencia se aumentará en el tiempo del fin. Y esto lo estamos viendo. Ninguna generación ha visto el avance de la ciencia como nosotros. Dice acá, la empresa Motorola es la que está produciendo un microchip que mide a 7 milímetros de largo y 0.75 de ancho, que es más pequeño que un grano de maíz, y puede contener información, localización y todo lo que usted necesita, como una pequeña computadora, y se puede meter como una aguja en el cuerpo. Dice acá que lleva una batería que se recarga con circuito termostático, que se carga con la temperatura del cuerpo. Ahora, todo está preparando que Cristo viene. El desarrollo de la ciencia simplemente es una señal de que Cristo viene. Es una señal, hermanos, que Cristo viene. Ahora, ¿qué podemos entender con todo esto? En primer lugar, la Biblia dice que Cristo viene. En segundo lugar, vemos que Israel es una nación. Y en tercer lugar, vemos el avance de la ciencia. Y esta es una de las grandes señales de que Cristo viene. Ahora, miraba a alguien preguntar, o es lo siguiente: ¿ya es el fin del mundo? ¿Ya todo se acaba? No. Pero uno de los eventos más importantes, lo primero que viene antes del fin del mundo, es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Cristo lo enseñó, Pablo lo enseñó, la Biblia lo dice, y los hechos históricos lo van demostrando. Lamentablemente, hermanos, los días son malos, y una de las otras señales es, así voy a entrar brevemente y vamos a concluir acá. Una de las otras señales es los desastres y fenómenos naturales. En Lucas 21:11 dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En los tiempos del fin, hermanos, habrá terremotos, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Solo quiero traer en memoria, hermanos, el 25 de diciembre de 2006,
Uno de los grandes desastres que hubo fue el tsunami que afectó a Indonesia. Miles y miles y miles de personas murieron. Un 25 de diciembre, cuando la ola entró, era muy más alta que los edificios que ahí había. Y cuando entró, y después cuando los días, solamente se miraban los cadáveres a la orilla del mar. El 3 de abril del 2011 hubo un terremoto 9.1 que provocó un gran terremoto en Japón. Y lo que va del tiempo, de los últimos años, han habido más de 200 terremotos. Hermanos, mayores de 5 grados. O sea, hermanos, la tierra está temblando. Hay pestes, hay terremotos y muchas cosas. Hoy en día hay hambre en el mundo, hermanos, como nunca. Hay hambre acá en Estados Unidos. Estimados hermanos, una pregunta retórica, porque sé que todos ustedes van a ir a comer ahora, después del culto. Pero ¿cuántos de ustedes no tienen que ir a comer ahora después del culto? No hay nada para ir a comer. Todos tenemos, ¿verdad? Y como decía la hermana Angélica, somos bendecidos. Dios nos ha guardado de la salud, nos ha guardado de trabajo, económicamente hasta unos tienen hasta más ahora. Pero hermanos, hay hambre en Estados Unidos. Hay que ver las filas y filas de gente que va a colectar comida. Hay cientos de miles de personas que no están trabajando. Hay hambre en el mundo. Hoy en día, en este momento, hay hermanos en un país de nosotros, de Nicaragua, El Salvador o México. Hoy en día hay hermanos alabando al Señor, pero no tienen con qué ir a comer después del culto. Quizás van a ir a recoger lo que sobró de ayer de la cena, algún cuanto frijol o una tortilla tostada. Hermanos, hay hambre. Cristo lo anunció, que para los postreros días habría terremotos, había hambre, había pestilencia. Hoy en día, con el COVID-19, es una cosa como un reprise, yo no sé cómo dicen, trailer que anuncia con la película, algo así. Lo que estamos viendo hoy con el COVID-19, hermanos, es como un preámbulo de lo que va a venir en el mundo. Hermanos, el COVID-19 es la pandemia del siglo. Nosotros somos una generación única que estamos viendo esta pandemia. Más de 156,000 muertos en Estados Unidos. Más de 156,000 muertos. Y en el mundo, más de 679,000 muertos. Más de 500,000 de personas muertas. Y miramos los números, pero qué triste cuando ese número es mi tío, es mi padre, es mi hijo, es mi esposo, mi esposo. Nunca vamos a entender el alcance de esta enfermedad hasta que tengamos a un ser querido postrado en una cama o en un hospital. Y hermanos, la pandemia es una señal que Cristo viene. Pudimos ver las calles vacías, pudimos ver todo cerrado, el comercio, la iglesia, que ningún comunista, ni un líder, ni un dictatorial lo ha logrado, ha estado cerrada. Porque son señales del fin del mundo. Así que hermanos, entendamos lo siguiente: Cristo está por venir. En primer lugar, la Biblia lo dice. En segundo lugar, Israel se constituyó como nación. En tercer lugar, hay desastres naturales. Y también el avance de la ciencia. La ciencia se ha avanzado y nunca hemos visto la ciencia tan avanzada como hoy en día. Hermanos, en este momento yo solamente le quiero motivar a reflexionar. La vida no es un juego. Tu vida, estimado hermano, hermana, no es un juego. Decía el himno que cantábamos: se acabará, un día se acabará. Un día Cristo va a venir y nos va a enfrentar
Un día usted y yo vamos a estar al frente de Cristo Jesús, dando cuenta de lo que hicimos acá. Hermanos, si está pasando problemas, si está faltando dificultades, recuerde que Cristo le ama y que Cristo viene por usted. Esta pena que usted está pasando, este dolor, esta dificultad, pronto se va a acabar cuando Cristo venga. Vamos a orar, hermanos. Por favor, inclinen su rostro, todos orando, hermanos. Si pueden controlar al niño, hermanos, por favor, alguien que lo pueda controlar. Vamos a orar. Y le motivo, hermano, a que reflexione. Cristo viene pronto. Viene por usted y viene por mí. Yo no sé, hermano, qué usted está viviendo hoy en día. Quizás usted tiene sueños, quizás usted tiene problemas, dificultades. El mundo se va a acabar y solo Cristo tiene la esperanza para usted, para mí. Yo le motivo, hermano, si no se ha apartado de los caminos del Señor, fortalícese. Tómese de Dios, tómese de Cristo. Sirva acá en la iglesia, sirva a Dios. Y si nunca ha aceptado a Cristo, dígale al Señor que entréguese su vida al Señor, porque Cristo viene por usted y por mí. Viene por todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Yo solamente le quiero decir que Jesucristo dijo lo siguiente: cuando Cristo se presente usted a su presencia, que Cristo le diga lo siguiente. Su Señor le dijo, Jesucristo hablando: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estimado hermano, estimado amigo, la paga del pecado es muerte, pero también el regalo de Dios es vida eterna. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confesamos nuestros pecados, confesamos que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Dice la Biblia porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta mañana yo le invito a que entregue su vida a Cristo. Si se ha apartado al Señor, haga un voto de consagración en esta mañana. Diga: yo quiero consagrar mi vida al Señor, yo quiero servir al Señor. Quizás me he fallado, me he enfriado, me he apartado. Yo quiero servir al Señor. Pero si no, entréguese al Señor. Y si usted nunca ha encontrado a Cristo como su Salvador personal, hoy es el momento de decirle: Señor, reconozco que soy pecador, recibe mi vida. Dígaselo así, en una oración simple: Señor, recibe mi vida, reconozco que soy pecador y recíbeme. Dame de tu salvación, dame salvación. Hermanos, es el momento de hablar con Dios, de decirle al Señor: aquí estoy, te entrego mi vida. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias porque tú vienes pronto. Gracias porque esa promesa no descansa en una enseñanza de un hombre. Descansa y se basa en lo que tú dijiste, Señor, que irás a preparar lugares para nosotros allá en el cielo y que te vendrás un día y nos llevarás, nos tomarás a ti mismo, Señor. Gracias, Padre, por esa esperanza bendita de que tú vienes. Ahora te ruego por nuestros hermanos, por sus problemas, por sus conflictos. Señor, sé tú con ellos. Ayúdales, Padre. Ayúdales en sus corazones, que puedan seguir adelante, Señor. Guárdales, bendíceles, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.